Clase de hoy se llama Las voces en la técnica vocal. Y hoy les quiero contar algo muy especial. No te vayas, quédate ahí. En el video anterior compartí contigo algo muy especial que fue la creación de esta cartilla, ¿verdad? Recuerda que cuando lleguemos a 50 suscriptores va a ser tuya. Quiero arrancar esta clase que es acerca de las voces, diferentes voces que tenemos. Y en el enunciado de esta cartilla dice la siguiente frase que fue creada por mí. La voz, el instrumento más majestuoso y relevante de la historia de la humanidad. Ha llegado la hora de que te sumerjas en lo que nosotros llamamos el arte de cantar. Para mí cantar es un arte. La palabra arte y todo lo que conlleva esa palabra significa algo que demanda mucho esfuerzo, diligencia, talante. Nosotros aquí en la Escuela de Artes de la Puerta tenemos una cultura. Y nuestra cultura son las 4 P's. Aparte de que nos llamamos La Puerta, estamos fundamentados en pasión, perseverancia, puntualidad. La mayoría de las personas creen que el arte es algo pasajero, es un hobby, es algo que el niño hace como para que pase sus horas y haga algo productivo, pero que en realidad no lo ven con importancia. Para mí el arte es algo que merece toda la seriedad y la importancia del mundo. Somos creados por un ser artístico, un ser que es artista, un ser que nos dio olores, sabores, colores y sonidos inimaginables. Así que, si somos su creación, imagínate cuán creativos debemos ser. Voy a arrancar de una con la clase que nos atañe el día de hoy. ¿Cuáles son las voces de la técnica vocal? Yo sé que ustedes las han escuchado mucho. Precisamente en esta cartilla les hablo acerca de las diferentes voces que encontramos. La primera de ellas es la voz de pecho, la segunda es la voz de cabeza, la tercera es el falsete, tenemos el silbato y hay una voz más que es la voz mixta. Voy a hablarles rápidamente acerca de estas voces, pero lo más importante es poder entender físicamente en qué punto tú puedes decir estoy en voz de cabeza, estoy en voz de pecho, estoy haciendo falsete, estoy haciendo silbato y estoy haciendo voz mixta. ¿Listo? Entonces, con la ayuda de mi Martincita, vamos a cantar. ¿Cuál es la voz de pecho? La voz de pecho es la voz con la que tú hablas. Por ejemplo, yo tengo mucha proyección en la voz. Esta misma voz que vibra en mi pecho es la voz de pecho. ¿Y cómo sé cuando canto? Ponemos aquí una canción mía. Un concierto de amor, lo que tú me das, Señor. El mundo lleno de color y melodía a mi alrededor. ¿Ves? Es una voz que es de pecho, una voz que yo siento que está vibrando acá, una voz que es muy resonante, que de hecho a veces es muy fuerte, así que cuando ya el micrófono está en la ecuación, tienes que aprender a manejar el micrófono para que no vayas a matar a alguien por ahí de un susto. Seguimos con la voz de cabeza. La voz de cabeza, como su nombre lo indica, es una voz que sale por la cabeza. Por eso cuando en las primeras clases yo te decía que tú cantas con todo el cuerpo, es con todo el cuerpo, porque la voz no solamente sale de acá, ni de acá. La voz sale de acá y de la parte de atrás de tu cerebro. Inclusive tú tienes aquí unos resonadores, esta parte te tiene que vibrar y es por donde sale la voz de cabeza. Entonces, por ejemplo, la voz de cabeza, hay una vocal que a mí me queda increíble y es la I.
Eso es voz de cabeza, es decir, es una voz que es aguda, pero que también es resonante, pero que tú sientes que tu cabeza está vibrando y todo a tu alrededor como que comienza a vibrar. Esa es la voz de cabeza. La mayoría de cantantes profesionales tienen que trabajar muy duro en fortalecer esa voz de cabeza, pues no es fácil que te salga. Así que si tú quieres cantar así, tienes que trabajar mucho. El falsete, por el contrario, significa falso. Es decir, es una voz falsa, es una voz que suena como ñoña, como aburrida, ¿sí? Por ejemplo esto, mira, la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Cierto? Entonces, digamos, es una vocal. Esto es voz de falsete, ¿listo? Es decir, una voz que suena como con aire, una voz débil, una voz que no es tan chévere y que de hecho cuando la escuchas alcanzas a tener como tus choques, ¿sí? Entonces... ¿Ok? Entonces, bueno, esforcé un poquito ahí para que me sonara el falsete, porque cuando tú ya has hecho buen trabajo vocal, el falsete ya no te sale. El falsete aparece cuando tienes que hacer el cambio entre voz de pecho a voz de cabeza. Aparece el falsete, y el falsete que te está indicando, el falsete te está indicando que es como complicado hacer el cambio, así que tú necesitas trabajar en que ese falsete deje de ser voz falsa y se empiece a convertir en una voz natural de cabeza. Cuando tú estés cantando, tienes que estar muy pendiente de que no estés eliminando exceso de aire, porque eso es lo más feo y preocupante de la voz falsete. Hace algún tiempo yo escuchaba a los profesores decir que el falsete solamente era para los hombres, entonces le decían a las niñas canta de voz de cabeza y a los niños canta de falsete, pero resulta que investigando muy bien, y de hecho ya hace muchos años he podido probar que el falsete funciona para las dos personas, mujer y hombre. Solamente que el falsete es una voz que suena ñoña, que suena medio desafinada. De hecho, el aire hace que te suene desafinada la voz. Me quedan dos voces más. Una es silbato. El silbato, como su nombre lo indica, pues es como esto, solamente que lo haces vocalmente, ¿ok? Entonces te quedaría algo como así. Es una voz supremamente... ¿Cómo puedes llegar al silbato? Haciendo los ejercicios que te dejé en unos videos anteriores. Por ejemplo, es una voz supremamente arriba. Si te das cuenta, yo tengo que usar todo mi cuerpo para cantar. Eso no es una cosa pues de aquí hasta aquí y se acabó. Así que es buen esfuerzo el que hago. Me disculparás las caras. Y por último, la voz mixta. ¿Qué es la voz mixta? La voz mixta es un puente que se crea entre voz de pecho y voz de cabeza. Ese puente va muy de la mano del falsete. La voz mixta es cuando tú sientes un poquito de voz de pecho con un poquito de voz de cabeza. Esa es la voz mixta. Entonces es cuando tú ya dejas de hacer falsete y se empieza a convertir en voz mixta. Es cuando estás a un paso de conectar la voz de pecho a la voz de cabeza sin que se note. Hay unas cantantes increíbles como por ejemplo Christina Aguilera, Celine Dion, Mariah Carey, aunque muchos se burlan de que diga Mariah Carey, en realidad no sé cómo se pronuncia. Mujeres que han desarrollado una unión entre su voz de pecho y su voz de cabeza increíble. Por eso es que ellas suben y tú no sientes en qué momento subieron, ni a qué horas, ni cómo, ni por qué. Para lograr hacer muy bien este tipo de voces de cabeza, tienes que hacer lo siguiente. Lo primero es que cuando cantes tengas muy claro en qué voz estás cantando. Si estás cantando en voz de pecho, en voz de cabeza, si estás haciendo falsete, si estás aproximándote a la voz mixta o si estás logrando hacer un silbato. Lo segundo es que empieces a fortalecer específicamente las voces que más difícil te quedan. Es decir, si empiezas a notar que el falsete es muy exagerado, estás botando mucho aire y lo estás haciendo muy mal, tienes que, con ejercicios que más adelante te voy a proveer, comiences a estudiar tu falsete hasta que se empiece a convertir en voz mixta y esta voz mixta te lleve a la voz de cabeza muy bien elaborada. Espero que te haya gustado esta clase. Qué rico que me acompañes, para mí es un deleite enseñarte este tipo de cosas. Si tienes más preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, por favor no dudes en colocarlos ahí. Estoy absolutamente dispuesta a colaborarte en este proceso.
Dios te bendiga y no olvides compartir, suscribirte y darle like a este video. Bye.